Buenas noches. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida aquí al INERM. Por supuesto, bienvenida a la autora de este libro, La vida oculta en la caja de Nogal, Amélie Olais, y quienes la acompañan en esta mesa, sus presentadores Luz Fernández de Alba, Hernán Lara Zavala, Carlos de Vela y la moderadora de esta mesa, Lourdes Enríquez. Y por supuesto también bienvenidos todos ustedes que nos acompañan aquí esta noche. Esta es su casa y bueno, pues adelante, por favor. Gracias, Elsa. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en este lugar tan bello. Y bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias a mi gran amiga Amélie Olais por haberme invitado. Me siento muy halagada. Le digo que no es mi mundo, pero bueno, tratándose de ella, me da mucho gusto poder presentar a la gente que la está apoyando con esta novela maravillosa que, como ella dice, pues yo también me la eché en 2 días. Y realmente en este marco de la decena trágica, en este marco y en este instituto de los estudios históricos de las revoluciones mexicanas que preside, como decía Elsa, la doctora Patricia Galeana. Ella es directora de la Federación Mexicana de Universitarias y ha impulsado muchísimo todo lo que tiene que ver con la vida de las mujeres, con la historia de las mujeres y con todo ese mundo invisible que no se ha visto reflejado en ninguna de las disciplinas, empezando por la historia. Entonces, bueno, es una novela histórica, tiene parte de ficción. Y bueno, a mí me ha dado muchísima claridad en la parte teórica que trabajamos en el programa de género donde yo laboro, porque es la vida de una mujer que nos muestra pues realmente todas esas desigualdades entre hombres y mujeres, toda esa invisibilización de la vida de las mujeres, toda esa reglamentación moral de sus cuerpos, toda esa reglamentación de su sexualidad. Y bueno, yo creo que todo esto lo pueden platicar mucho más a fondo quienes lo van a presentar. En primer término voy a dar la palabra a Carlos de Vela. Él es argentino, porteño, inédito y forma parte de la juventud que afortunadamente transitó en los años 60, cuando el mundo era creativo. Tiene 3 profesiones adquiridas por clarísima decisión. Una de ellas, y noble, pues es economista. Es tallerista también de la Marina ficticia y escritor. A la escritura accede a los 90 como forma de huir de la neurosis y de la globalización. Es un tenaz concursero, de ello ha obtenido algunas recompensas gratificantes para el ego. Como corresponde, ha bebido de sus compatriotas como Cortázar, Boy, Borges, pero íntimamente admira a otro de ellos, Leopoldo Lugones. Sus favoritos son Bowles, por su poder de transformar viajes en ficción, y Highsmith, por describir acciones humanas, aún las más terribles, sin hacer juicios de valor ni moralidad. Figura en los registros civiles como Carlos Héctor de Vela, pero es más conocido como Sapo. Y bueno, adelante, le doy la palabra. Gracias, Arturo. Bueno, nosotros estamos aquí para hablar del libro de doña Amélie, que es una novela. Pero como yo nunca soy demasiado académico, voy a leer algo que escribió esta señora, que ni ella misma debe recordar, como dedicatoria en Piedras de Luna. ¿Por qué hago esto? Porque considero que la novela tiene una característica que ella aquí lo puso claramente. Escribió, esto luego lo voy a vender porque debe tener un valor incalculable. Querido Charlie, tú eres piedra fundamental en este libro, mi amigo, quizá el primer lector de mis letras locas. Es verdad porque nos conocemos sin habernos visto desde hace muchísimo tiempo. Ella cree, lo de las letras locas se va hacia otro camino de la locura, que por ahí nos conocemos desde vida anterior. Pero bueno,
allá ella. ¿Por qué lo de las letras locas? Porque cuando yo leí La vida oculta en la caja de nogal, tuve la clara sensación de que la homogeneidad, cosa que yo respeto muchísimo, se seguía manteniendo. Esta novela son letras locas. Si a mí me viera alguien hojeando La vida oculta en la caja de nogal y me preguntara, ¿y de qué la va? Yo claramente diría, la va de las revoluciones. Ah, ¿es un thriller o una cosa? No, es de las revoluciones. Las revoluciones, como yo soy economista y los economistas somos muy perversos porque miramos todo a través del signo dólar o ahora está un poco devaluado, pero igual lo hacemos así. Revolución es algo que cambia una estructura para reemplazarla por otra, pero de cuajo, o sea, modifica todo y reemplaza por algo nuevo. En la historia del planeta, en mi opinión, hubo pocas revoluciones. Y la Revolución Mexicana es la única revolución del siglo XX. No es así la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa cambió a los zares por otra cosa tan terrible y tan terrorífica como el zarismo. Así que eso de revolución, nada. La Revolución Mexicana, al igual que tal vez la Revolución Francesa, sí son revoluciones, porque cambiaron algo para reemplazarlo por otra cosa absolutamente diferente. Y la mexicana hizo eso. Cambió un régimen por otro para reemplazarlo por la posesión de la tierra. Entonces eso es una revolución. Entonces el que me escuchaba me decía, habla de la Revolución Mexicana, entre otras cosas. Si te quieres quedar con el escenario, digamos, habla de la Revolución Mexicana. Estimo que los mexicanos van a gozar muchísimo de la novela sin tener en cuenta las ideologías. Pero no es la única revolución que tiene el libro. En mi opinión, tiene varias revoluciones más. A poco de avanzar en la lectura, me topo con un personaje que dije, ¿y este? ¿Qué era? Un militar que se travestía para ir a ver a su madre. Yo dije, evidentemente está loca, evidentemente está loca. Pensar que un militar se traviste no entra en las coordenadas de cómo se ve un militar, de cómo se forma un militar, ni siquiera importa de qué época es el militar, no tiene importancia. Un militar travestido, esa es otra revolución. O sea, estamos moviendo el piso a la institución, a la estructura, otra revolución. El personaje del militar luego se difumina a través de la novela, maravillosamente, hasta casi pierde su identidad y solo se llama por su letra inicial. Y todo se vuelve a reencontrar
en la última página de la novela. Brillante recurso literario. Para los que no leyeron todavía la novela, no lo pierdan de vista. Y luego, yo digo, ¿y quién es lo protagonista de la novela? La protagonista de la novela, que empieza en el 1913 y termina en 80 años, o 81, 82 años después, es una sola. Una mujer. En aquella época original, hay varias protagonistas escritas, pero no protagonistas reales. Es la misma protagonista que se desdobla. Se desdobla en una india, se desdobla en la madre, se desdobla en las hermanas. Y si uno se deja confundir por las supuestas protagonistas, se está equivocando. La protagonista es una y única. En el 13 y 80 años después, es la misma. Es una protagonista que también tiene su propia revolución. Su propia revolución de todas. Ella encarna la revolución de las mujeres. Y cambia, de hecho lo logra, de cuajo, cambiar esa estructura de lo femenino hacia algo superior. Por eso hay otra revolución en la novela. Son varias. ¿Y qué me llevó a pensar de que evidentemente siguen siendo letras locas, como dice aquí? Esto es del año 2005. De que hay un personaje. Alguno podría decir que es anecdótico. A mí me dio la asociación correcta con la locura. Al final de uno de los capítulos, ya 80 años después de la historia original, la protagonista desdoblada posterior va a Italia y en la Piazza Barberini, en la maravillosa Fontana del Tritone, se encuentra con un loco, piensa ella, que echa agua a los transeúntes desde la fuente. Y el loco, cuando la ve, la reconoce. Y ella le causa una gracia infinita. Y cuando su compañero regresa y la ve hablando con el loco, le pregunta, ¿pero lo conoces? Sí, somos amigos de mucho tiempo. O sea, la protagonista reconoce la locura. De ahí venía mi asociación con las letras locas. Evidentemente Amélie no ha cambiado un ápice. Lo que creo que es honrado de parte de ella, porque no es lo mismo escribir minificciones o escribir cuentos que escribir una novela. Pero ella sigue siendo tan loca como cuando yo la conocí y hoy en día. Disfruten de la novela. Ya.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos de Vela. Ahora voy a dar la palabra a Luz Fernández de Alba. Ella tiene varias pasiones, la lectura, los viajes y el cine. Como lectora es voraz, lo cual consta porque Amélie le entregó su novela un martes y para el jueves ya la había terminado de leer. Bueno, cosa que me sucedió también a mí. En lugar de hacer un posgrado, esto no es exacto porque es maestra en letras, especializada en literatura iberoamericana, se ha dedicado a viajar por el mundo y a leer las narraciones de los grandes viajeros. Ella misma escribió su propia crónica de un viaje al Tíbet, un libro muy recomendable, por cierto. Y respecto al cine, tuvo 7 años para ver por lo menos una película cada día cuando fue directora de la Cineteca Nacional. Actualmente es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Bueno, pues ahora yo me voy a ver muy académica, porque yo hice mi tarea y escribí mis cuartillitas, básicamente porque a esta edad ya se me olvida todo. La novela, efectivamente la leí en 2 días, así, como cuando Jean Valjean sale y quiere comer algo, entonces así con voracidad. Y después la volví a leer ya con calma para tomar notas y demás y poderles decir a ustedes lo mucho que vale esta novela. Se dice que todas las familias felices son iguales. Tolstói lo dijo en el sentido de que son igualmente aburridas y planas y que nunca les sucede ningún hecho dramático digno de transformarse en una novela. En ese sentido lo dijo Tolstói. Y yo creo que sí son iguales, pero no por eso, sino porque en cada familia feliz existe una caja de nogal, como la que encontró la protagonista de esta admirable primera novela de Amélie Oláis, en la que se oculta una vida llena de secretos y mentiras. Como una película inglesa que había que se llamaba Secrets and Lies, que, bueno, cada familia feliz tiene que tener su caja oculta para seguir preservando la etiqueta de familia feliz, que orgullosamente se muestra ante la pequeña o la gran sociedad a la que pertenezca la dicha familia. Me he referido a esta primera novela con el adjetivo de admirable, porque no es lo más común que la primera sea de esas que atrapan desde la primera línea hasta la última, haciendo que el ocupado lector deje pendiente todo lo que tenía que hacer con tal de desentrañar una trama de una narrativa tan compleja como la que plantea Amélie Oláis, quien además nos cuenta una historia con mayúscula y otra con minúscula. La escritora aquí presente, a quien yo conocí hace ya más de 10 años, caminando en la cordillera de los Himalayas, ahí nos encontramos, ahí nos hicimos amigas, escribió en realidad 2 novelas en este libro tan pequeño que efectivamente ocupa 80 años, pero si los hubiera escrito así como novela rusa, pues sería un tomo de este tamaño. Escribió en realidad 2 novelas que se van alternando capítulo por capítulo. La narradora de la primera, que en el libro aparece siempre en letra cursiva, es Elisa Aguillón de Renard, quien escribe cuando puede lo que pasa en su vida cotidiana. Y aquí comienza la historia con mayúscula que irrumpe violentamente en la plácida seguridad porfiriana que ella creía vivir en su pequeña historia con minúscula. Los apuntes que Elisa hace a manera de diario en una libreta que oculta, ya empezamos con los ocultamientos, primero en un cajón de doble fondo en su recámara y después entre sus enaguas, comienza el 5 de febrero de 1913.
No hay que olvidar, y menos aquí, en este instituto dedicado a la historia al estudio de la historia de las revoluciones de México, que la llamada decena trágica comenzó justamente el 9 de febrero de 1913 y terminó, gracias a Dios y a las oraciones de toda la familia de esta familia, 10 días después. Fueron los días más sangrientos que ha vivido la Ciudad de México en toda su historia. Veamos, por ejemplo, lo que escribió Elisa ese domingo 9 de febrero de hace 100 años. Y dice Elisa: hay muertos tirados en la calle y muchos heridos. Nosotros rezamos el rosario para que papá no esté entre ellos. No sé si al rezar se desaten poderes divinos que atienden nuestras plegarias, pero después de tanto repetir lo mismo, las ideas aparecen con mayor lentitud y dejo de tener marañas en la cabeza. Eso me hizo recordar a mi poeta. Una vez afirmó que en Oriente las personas repiten mantras y el estado de paz que logran se les nota en la expresión. Quizá sea algo parecido a rezar el rosario. Elisa, al recordar a su poeta, se está refiriendo a Amado Nervo, con quien, según nos enteramos más tarde en la novela, mantuvo una relación debidamente oculta. Parece ser que nada más lo que es interesante se oculta, y lo demás es lo de... La segunda novela, que como ya dijimos corre paralela a la primera, comienza 80 años después, en marzo de 1992, cuando la nieta de Elisa Renard, llamada igual que su abuela, pero a quien se le conoce como Eli, descubre en un closet la famosa caja de nogal. Bueno, en realidad no la descubre, ella anda ahí arreglando el closet, la abuela ya se murió, se le cae algo en la cabeza que parece ser un bulto de ropa, pero el golpe es más fuerte que un bulto de ropa y ahí está la famosa caja de nogal. Y le entra a Eli una extraña pasión que nunca había sentido por investigar hasta sus últimas consecuencias, como se dice ahora tan frecuentemente, sin que casi nunca se llegue a saber nada, la historia de su familia. La obsesión por investigar hasta el más mínimo detalle de lo que su familia ocultó durante años lleva a Eli de la Secretaría de la Defensa, porque su bisabuelo era un militar que imponía la ley del terror a su familia, y ella quería saber cómo lo veían sus colegas del ejército. ¿Será así todos los días o nomás con nosotros? También va a consultar a un grafólogo para enterarse del carácter, porque como todos son papeles y cartas que encuentra en la caja de nogal, pues necesita un grafólogo. Y también va a buscar datos en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, a ver si había alguna huella del romance entre Amado Nervo y su abuela Elisa. Y también va a averiguar en el Panteón Francés de la Piedad los trámites que tendría que hacer para exhumar los restos de su abuelo Julio Renard. La verdad ya no recuerdo cómo logra completar la siempre complicada tramitología que hay en México hasta para pagar los impuestos. Pero si leen la novela de Amélie, se enterarán de todo lo necesario para cuando se les ofrezca ir a abrir una tumba. Cuando Eli era una niña pequeña, no se le permitió ir al sepelio de su abuelo Julio. Y se le dijo que había muerto porque se había desnucado al darse un resbalón en la regadera. Ya grande, cuando sus investigaciones la van convirtiendo en más obsesiva que el Javert de Los Miserables,
Eli se siente sorprendida y engañada al saber por uno de sus primos mayores que su pacífico abuelito Julio se había suicidado dándose un balazo en la cabeza. Así se usaba antes, la consoló Roberto. Los niños no se enteraban de nada. Y ahora casi no les puede uno ocultar nada, porque lo llevan a los derechos humanos. Y que en la nota de despedida, el abuelo Julio, en la nota de despedida que dejó al abandonar este mundo, no explicaba ningún motivo. Lo único que decía era que me entierren con mi caja de secretos. O sea que en esta familia feliz cada quien tenía su caja para ir guardando lo que era más conveniente mantener oculto. Como es de suponerse, Eli se empeña en recuperar esta segunda caja de secretos, cuyo contenido no es tan rico como el de la caja de la abuela Elisa, por la simple razón de que el abuelo Julio tenía menos imaginación que su mujer, como es lógico y natural. Eli gastó tanta energía física, los ires y venires de oficina en oficina para lograr la exhumación. Se desgastó moralmente, pensando si estaría bien o no hacerlo, porque le daba un poco de miedo ir a desenterrar a un muerto. Energía económica, porque entre otros muchos gastos que tuvo que hacer, tuvo que pagar 75 pesos a un cerrajero para que abriera el candado de la caja sin romperlo. Y también se desgastó emocionalmente, porque su prima Brenda, con quien se llevaba muy bien, la llamó necrófila y la hizo sufrir dejándole de hablar un tiempo. El problema fue que simultáneamente al derroche de energía, Eli fue creando demasiadas expectativas sobre lo que encontraría en los secretos que su abuelo Julio quiso llevarse a la tumba. Sin embargo, cuando ya tuvo la caja abierta y pudo examinar los papeles y las fotografías desteñidas que allí encontró, se dio cuenta de que muy poco de todo aquello tenía significado para ella. Recordó algo que había aprendido con los budistas. Si se crean expectativas no basadas en la realidad, lo que sigue inevitablemente es el dolor de la frustración. Prediction pain. Tanto esfuerzo para que el conocimiento que ya tenía de su familia se quedara en el mismo punto al que había llegado antes de la exhumación. Esta es a muy grandes rasgos la estructura de la novela de Amélie que ahora estamos presentando. Pero falta lo más importante, el gozo, la emoción, el suspenso, el disfrute que ustedes encontrarán en la lectura de este thriller familiar que bien pudo haber filmado Hitchcock y le hubiera quedado perfecto. La autora sabe que la historia con mayúscula de un país no solo está hecha con los grandes nombres de los héroes o villanos más o menos conocidos por todos. Está también formada por las pequeñas historias de todos los que vivieron y sufrieron o disfrutaron, según el bando en el que estuvieran, los acontecimientos que consigna la historia oficial. Y ese es el material con el que Amélie escribió su novela. La vida oculta en la caja de nogal es una lectura que enriquece nuestra visión de la historia de México, porque al mostrarnos la historia que la abuela Elisa escribió de su vida cotidiana, nos está relatando al mismo tiempo por qué se tambaleaba el gobierno de Madero y cómo fue que entramos aquellos días que Alfonso Reyes llamó de Caín y de metralla y que conocemos como la decena trágica. Pero no fueron solo 10 días, sino una década convulsa, que va de la revolución maderista al cuartelazo de felicistas, huertistas y reyistas, y de ahí a una guerra civil y a la guerra entre facciones de grupos revolucionarios,
carrancistas, villistas, obregonistas, zapatistas, que se andaban peleando por todo el país. La historia que va escribiendo la abuela Elisa, ocultándola de las miradas de su familia, nos está diciendo al mismo tiempo cómo vivían la esposa y los 4 hijos de un teniente coronel rígido, estricto y atrabiliario. Cómo eran tratadas las mujeres mientras los hombres se mataban en las calles alrededor de la ciudadela. Cómo era la Ciudad de México hace 100 años. Cómo se vivía en las vecindades del ahora centro histórico. Cómo se educaba a los niños para que no supieran nada de lo que pasaba con los grandes, más que por chismes o escuchando detrás de las puertas. Cómo era Nahui Olin cuando todavía era ni Nahui ni Olin, sino solamente Carmen Mondragón, hija de un temible general, muy entusiasmada porque pronto se casaría con su novio Manuel. ¿Cómo resultó el novio? Ya no se los cuento, pero ya lo saben. Y sobre todo nos habla también de los problemas que todos los días tenían que enfrentar las mujeres, de familias felices o infelices, para darles de comer a sus maridos y a sus hijos, en una década en la que con frecuencia había problemas de abasto y no era fácil conseguir los alimentos. Por su parte, 80 años después, la historia que escribe su nieta Eli, que abarca de 1992 a principios de 1994, nos habla también de los avances políticos y sociales que tuvo nuestro país en esos 80 años. Si los está uno viviendo todos los días, es difícil darse cuenta de que sí hay avances. Nos encontramos ahora, ya en 1992, con una mujer que se gana la vida como fotógrafa y que no tiene que esconderse de nadie para ir a comer al pequeño restaurante del cual es dueño un hombre que a ella le gusta. Eli camina sola por el centro histórico y se toma una limonada en la Casa de los Azulejos. No necesita ir acompañada. Es una mujer libre e independiente. Se apasiona con la caja de nogal y se dedica a investigar. Realiza muchas entrevistas, toma taxis, va y viene a donde quiere. Escribe, probablemente en una computadora, que dudo que pueda guardar en un cajón de doble fondo o en una bolsa secreta entre sus enaguas. Lee todo lo que quiere sin que nadie se lo censure. Puede viajar a Europa con su novio o amigo sin que nadie le pregunte si en Italia tendrán 2 habitaciones o compartirán la misma. Por último, quiero decirles que la vida oculta en la caja de nogal, que tan fácilmente se deja leer y que tanto Lourdes como yo leímos en 2 días, se deja leer por amena, ligera e interesantísima. Le tomó a su autora varios años de estarla pensando y escribiéndola en su cabeza, muchos meses de estar investigando y comprobando los datos históricos que aparecen en la novela, y otros tantos para escribirla y publicarla en esta hermosa y bien cuidada edición de Amarcafé. Por todo lo cual te doy las gracias, querida Amélie, porque me has regalado deliciosas horas de lectura. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luz, por esta espléndida presentación, este análisis que haces. Y ahora doy la palabra a Hernán Lara Zavala. Eres licenciado en Letras Inglesas y maestro en Letras Hispánicas por la UNAM, así como maestro en estudios sobre la novela en la Universidad de East Anglia en Inglaterra. Cuenta con una amplia trayectoria como profesor universitario, editor, coordinador de talleres literarios, difusor de la cultura, traductor y escritor. Hernán es autor de varios libros de cuentos, novelas, ensayos y crónicas de viaje. Alfaguara publicó en 2008 su más reciente novela, Península.
la cual le valió que le otorgaran varios premios, entre ellos la Medalla Yucatán, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2009, el Premio Real Academia Española en 2010 y la Medalla Justo Sierra Méndez que otorga el Gobierno de Campeche. En 2010 publicó El Guante Negro y otros cuentos. En 2011 se hizo una edición corregida y aumentada de las novelas en El Quijote y se estrenó su obra de teatro Alquinchí, Profeta Maya, que publicó la UNAM en su colección La Carpa. Este año el Fondo de Cultura Económica acaba de publicar una versión aumentada de Citilchen en la serie menor de letras mexicanas. Pues adelante, le doy palabra a Hernán. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, me da muchísimo gusto estar aquí. Le voy a hacer una pequeña observación con muchísimo respeto a Carlos sobre la Revolución Mexicana. Digo, no, me da mucho gusto que usted piense lo que piensa de la Revolución Mexicana, pero yo cuando reflexiono sobre ella, digo, si el moto, el lema de la Revolución Mexicana era sufragio efectivo, no reelección, desgraciadamente creo que no se cumplieron los anhelos de la Revolución Mexicana, porque, bueno, por todo lo que ya sabemos, pero el no reelección finalmente, bueno, el sufragio efectivo no, y el no reelección tampoco, porque el PRI, como dijo, es la dictadura perfecta, pero bueno, nada más era una pequeña observación. Me dice ahorita también Amelie, oye Hernán, me vas a hacer, porque pertenezco al taller que conduce Sandy Celorio y que hay varios de los integrantes de aquí, y me dice, ¿cuál es la tallereada que le vas a dar? Le dije, la novela me gustó muchísimo y la única tallereada que le puedo dar es el título, porque se llama La vida oculta en la caja de nogal, y digo, se debió haber llamado La caja de nogal, porque cuando lees la novela, pues ya ves, como bien dijo Lucy y como dijo Carlos, no es una vida, son muchas las vidas ocultas y es realmente más sintético y más potente. Debo decirte, Amelie, que para mí fue una gratísima sorpresa leer tu novela. Yo pensé que iba yo a leer la novela que estuvimos trabajando en el taller, que también me gusta, pero no, fue una verdadera revelación porque es una novela, como bien se dijo aquí, muy bien estructurada, bien escrita, inteligente, interesante, con voluntad de estilo y finas observaciones. Y eso, pues la verdad, como bien decía Lucy, como dijo también Carlos, se agradece enormemente. Lo que cuenta la novela son dos historias, en principio están contrapuestas, pero funcionan muy bien, hay una especie de contrapunto constante, que son dos heroínas, digamos, madre o abuela y la hija, con este contrapunto, yo diría, afectivo e histórico, que eso es una de las cosas más atractivas de esta historia. Lo más curioso, una de las cosas que más me llamó la atención, es que la revolución está observada desde el punto de vista de una familia golpista, ¿no? O sea, porque no es, estamos acostumbrados generalmente a que la revolución esté vista, digamos, desde un punto de vista maderista, ¿no? Y aquí es el golpista, o sea, es la gente aliada a Félix Díaz y a Mondragón en la decena trágica. Y yo creo que ese es un gran mérito, fíjate, porque uno podría tener miedo en poner, vamos a decir, a unos personajes presuntamente reaccionarios. Lo que a mí me llama la atención, la hija, que es una segregada social, pero de todos modos ama a su padre, lo procura, trata de reivindicarse con él, y el padre efectivamente es el típico macho mexicano y además militar, que ni siquiera quiere voltearla a ver. Y eso realmente es muy original, eso es realmente muy original. Hay algo que cuando estábamos trabajando en el taller yo veía que Amelie tiene también, vamos a decir que una inclinación erótica muy interesante.
y a mí me gustaron mucho algunas de las escenas. Creo que tal vez la escena que me gusta más es cuando están amasando el fettuccini y que está ella con los brazos extendidos y empiezan ahí en un escarceo amoroso realmente erótico, realmente excitante y juguetón, y juguetón. Y bueno, también los pequeños detalles como las copitas de coñac que se toma la abuela para entrar en calor y que al principio su marido no le atrae mucho, pero cuando se toma la primera copita, el marido Julio le dice, hueles a coñac, pero ella ya se serenó, al principio no había atracción entre los dos, o más bien no había atracción de ella, o sea, ella no sentía atracción por él, y con la copita de coñac, y después, bueno, creo que se libera de una manera realmente muy interesante y muy sabia también, ¿no? Desgraciadamente después, ya como viene otro momento en donde se separan y empiezan a tratarse, como dices en la novela, como hermanos. Y entonces, oye, pero bueno, pues así ocurren las cosas y además él se empieza a poner celoso, se empieza a poner celoso. O sea, me gusta el erotismo y bueno, yo creo que la idea fundamental es la búsqueda de la protagonista, Elisa, no solo es de los secretos, de los elementos familiares, o sea, del bisabuelo, de la abuela, un tema que es un tema natural en todo escritor, es quién soy, por qué soy como soy, de dónde vengo, quiénes son mis parientes, y efectivamente está llena de secretos, ¿no? Uno de ellos es el embarazo, porque además lo manejas muy bien. Cuando nosotros empezamos a conocer a la protagonista sabiendo que su padre no quiere ni verle en la cara, decimos, bueno, ¿por qué? ¿Qué hizo? Después resultó que estuvo embarazada y que estuvo embarazada de un desconocido y después ella se casa, como también sucedía en muchas ocasiones, ya de una manera social, pero sigue viviendo en la casa del padre, que el padre no lo soporta, y ella vive con el marido, que es relojero. O sea, empieza una serie de complicaciones que realmente son muy interesantes. O sea, el repudio del bisabuelo hacia la hija y después la expulsión de la madre. Y otro de los temas que me gustó también muchísimo, que es la fotografía, el tema de la fotografía, ¿no? Las cámaras. Y una tesis que tú dejas sentir a lo largo de toda la obra, que todos tenemos una máscara cuando nos toman una fotografía, ponemos una máscara, como dicen, una persona, pero por otro lado también tenemos un rostro oculto. Esos dos momentos son los que trata de captar la protagonista, pero la protagonista también su mamá tenía su cámara y juega con las imágenes de Daguerre y de Talbot, el inglés y el francés, que también le da profundidad, porque tiene que ver, en esta búsqueda finalmente la fotografía desempeña un papel importantísimo y también en la vida emocional de ella, porque ella y Fernando es el otro hombre, ¿verdad? Tienen esa afinidad, la afinidad por la fotografía. Por la fotografía, por la cocina y por el sexo, que está muy bien y muy interesante. O sea, sí, gran parte de lo que ocurre en esta novela, como bien lo dijo Lucy, es buscar lo oscuro, buscar lo escondido. Y no es en un nivel individual, es en todo un nivel familiar. Y el otro tema que está subyacente es el tema de la reencarnación, que también lo mencionas en varias ocasiones, y no lo pone en términos hindúes, la reencarnación para decir, a lo mejor cuando yo muera voy a hacer, o más o menos, más bien es las leyes de la herencia y el anhelo de la voluntad para poder trascender lo que uno trae a lo mejor como atavismo, como trauma, como destino personal. Y, como bien dijiste tú también, Lucy, la invisibilidad de la mujer, las mujeres invisibles en la época, ¿no? Incluida a la propia protagonista del siglo XXI. Hay una cierta
invisibilidad, ¿no? Y por supuesto la metáfora grande es la caja de nogal, porque también como comentaste tú, son muchas cajas las que hay ahí, incluyendo, que no era caja, la carta que trae el hombre, el travesti que decías tú, Carlos, que de pronto se levanta la falda y saca un documento y dices, bueno, aquí qué pasó. Y es interesante, muy interesante, decía, eróticamente le faltó un poquito ahí, porque ya se iba a alzar la falda, iba a enseñar los pantalones, y después todavía le dice, me gustaría ser padre de tus hijos, pues dices, bueno, no, pero otra de las cosas interesantes, y que creo que también se da muy claro en tu novela, Amélie, que lo dices explícitamente, en esta historia no hay ni héroes ni traidores, son simplemente seres humanos, y es una de las cosas mejores que tiene tu trabajo, ¿no? Y la otra, los sueños, qué bonitos los sueños que cuentas ahí, son 3 o 4, pero son muy imaginativos. Dicen que los sueños son siempre un poco aburridos, solo los psicoanalistas aguantan que uno le cuente un sueño porque tiene que hacer una interpretación, pero tú los manejaste de una manera muy interesante, muy viva, muy vital y creativa. Y bueno, también una de las cosas más apasionantes es el secreto de la relación entre Amado Nervo y Elisa. Es extraordinaria, como decía Lucy, también es toda una búsqueda, y en la parte final se ven las cartas o se habla de las cartas que se escribían, cómo se las entregaban, el niñito que era un pordiosero, etcétera. Todo eso es realmente muy, muy hermoso. Bueno, para decir y para simplificar, la caja de nogal es como una caja china o como las muñecas rusas, las matrioshkas, que van saliendo una dentro de otra y van revelándonos secretos, momentos intensos de la vida, un poco como, yo diría, como tu corazón inquieto, fíjate qué bonito lo que te dijo Carlos, las letras locas, como tu corazón inquieto, Amélie, que es lo que yo leí cuando estábamos trabajando la novela allí en el taller, un corazón inquieto, un corazón inteligente y un corazón muy femenino. Muchas felicidades, mi corazón. Pues muchas gracias, Hernán. Qué bonita forma de presentar la novela de Amélie. Debes estar muy orgullosa de tu trabajo. Y bueno, pues yo antes de dar la palabra a Amélie, que me imagino que todos y todas tenemos ganas de escucharla, yo también quiero hacer énfasis en la parte histórica que tanto nos enseña, en cómo la narras, ¿no? Nos hace, pues nos pone en ese momento, en la decena trágica, en la revolución y sobre todo la ideología, pues de varias familias, como dice Hernán, es desde una familia golpista, pero nos narra la ideología de toda la familia y de los pleitos y discusiones que había en sus tertulias familiares, ¿no? Y por otro lado, pues nos retratas la ideología y toda la moral tradicional de las mujeres de esa época y muchos de los valores que todavía siguen vigentes hasta nuestros días y que han hecho sufrir tanto a las mujeres, ¿no? Yo creo que todos, bueno, en lo personal para mí ha sido muy valioso. Y bueno, pues voy a dar la palabra a la autora de esta magnífica novela, La vida oculta en la caja de nogal, Amélie Olais. Ella es inquieta hasta las cachas, por eso tiene una licenciatura en diseño gráfico por la Ibero, una maestría en diseño industrial por la UNAM, un diplomado en creatividad por la Ibero y desde hace 13 años se dedica a la literatura. Ha publicado un libro de cuentos, otro de minificciones, esta novela y varios cuentos en antologías. Algunos se han traducido al inglés, algunos de estos. Tiene la afición de tomar fotos de todo. Su hija Carolina, que aquí está con nosotros, posa de vez en cuando para ella. En cambio, su hija Fernanda, que también anda por allá atrás, la considera un paparazzi y esa manía de su madre le cae muy mal. Goza de la compañía de un marido que aún le tiene paciencia. Actualmente tiene 2 blogs en funciones, es comentarista en el primer taller literario televisado Cría Cuentos y en La Marina de Ficticia. Pues adelante, Amélie.
Híjole, caray, gracias por venir, gracias por estar aquí, pero la verdad es que ahorita me está pasando algo que había yo oído a Lucy decir en la presentación de uno de sus libros sobre viajes, del viaje al Tíbet. Ella dijo, yo creo que aquí están hablando de otro libro que no es el mío. Y esa sensación me entró ahorita porque la novela que han descrito mis maestros y amigos, verdaderamente es una novela pues muy buena, de acuerdo a lo que ellos están diciendo. Yo no creí que hubiera hecho un trabajo así, pero pues les agradezco muchísimo el cariño y pues la dedicación que han tenido para leer en muy poco tiempo esta novela y también. Bueno, gracias a ustedes, los que han leído mis letras, por leerlas, los que las van a leer por leerlas en algún momento. Espero cumplir con sus expectativas, porque pues la verdad es que es mi primera novela, y si no cumplo con ellas, les voy a agradecer que sean benevolentes conmigo. También, pues ahorita me tocan todos los agradecimientos. Quiero agradecer al INERM, que nos presta este espacio y que me ha dejado también consultar muchísima información en él. A mi hermano Manuel también quiero agradecerle, él ya no está aquí, falleció hace varios años, pero allá por 2004 se iba a Arcos de Belén a buscar las actas de defunción. Entonces hacía colas enormes en Arcos de Belén. No sé si han ido alguna vez a buscar actas a Arcos de Belén. Llévense un buen libro de Hernán, de Lucy, de Carlos, algo divertido, porque sí se tarda uno mucho tiempo y hace uno colas muy largas. Entonces él se echaba esas colas para sacar actas de defunción, actas de matrimonio, y que yo pudiera recopilar la mayor cantidad de información posible. También a Enrique Madero Garza, que cometió una errata en el libro, pero aquí están Enrique Madero Garza e Isabel Mesa de Madero, su esposa, que con toda amabilidad y cariño, mis compadres además, me prestaron los libros sobre su bisabuelo, Gustavo Madero, y me platicaron también muchas anécdotas que sirvieron para esta historia, y les agradezco muchísimo su apertura y su calidez. También para mis hijas y mi marido, que me aguantaron cuando vivía en otro universo mientras que estaba escribiendo esta novela. Berta Garduño, mi hermana prima, que transitó conmigo esta aventura muy cercana, que me prestó muchos documentos, que fue parte de toda una crisis, de toda una pasión por conocer muchas cosas del pasado. También a mis compañeros del taller, que aquí están varios de ellos, les agradezco muchísimo el tiempo, los detalles, los comentarios, que me sirvieron mucho para que esta novela tomara forma, y por todos esos detalles que yo no vi en algún momento y que ustedes me hicieron notar. A mis maestros que estuvieron también en esto, Eusebio Rubalcaba, Agustín Cadena, a Jorge Borja, a Mónica López, que me ayudaron con las correcciones y tallereadas, a mi querido amigo Guillermo Salas, que me apoyó también muchísimo en todo lo que fue información, en la búsqueda incluso en contactar aquí al doctor García Diego en el INERM, y siempre me dio tips y pues estuvo dispuesto a ayudarme. A Manuel Pino Montano, que no anda por aquí, pero también me prestó mucha información. A Adela Garduño, que no está aquí, pero también ayudó en todo esto y apoyó. A Lourdes Enríquez, que gracias a ella también estoy aquí en el INERM, y que tuvo la amabilidad de a última hora aceptar ser la moderadora de esto. Y también yo creo que es el momento de pedir una disculpa
Voy a leer porque luego se me van un poco las... Soy escritora, no soy buena para hablar, pero quiero pedir una disculpa a todas las personas que inspiraron a mis personajes. Esta novela, aunque está escrita en primera persona, está plagada de mentiras y una que otra verdad. Mis maestros y colegas escritores saben esto de sobra porque ellos mienten igual o peor que yo. También, bueno, saber qué es verdad o qué es mentira de esta novela es una respuesta que va a quedar en cada quien. La verdad es que a mí me encantaría, con lo curiosa que soy, saber y comparar lo que cada quien percibe, pero yo creo que va a ser un poquito difícil. Por último, agradecer a Carlos de Vela, que fue el primer lector fuera de mi familia, de mi papá, de mi mamá, que me dijo, escribes bien, que me animó a seguir escribiendo y con quien me unen innumerables letras y afecto virtual y ahora real, porque él vive en Buenos Aires y está en estos momentos, él se regresa a Buenos Aires el próximo martes, pero está aquí y aprovechamos esta circunstancia para disfrutarnos y para presentar también esta novela. A Lucy Fernández de Alba, que ha sido mi maestra, mi compañera de clases y con quien sellé un pacto de amistad y complicidad a 5.800 metros en la montaña sagrada del Tíbet. A Hernán, mi maestro, que me enseñó que la creatividad se esconde en muchas etapas de la vida que creemos haber olvidado. Los tres no son solo escritores estupendos, léanlos, si encuentran algún libro de ellos, léanlos, sino búsquenlos. Son grandes escritores, amigos entrañables, a quienes admiro enormemente y de quienes sobre todo admiro algo muy especial, su libertad y elegancia para decir lo que piensan sin tapujos. De verdad, los tres tienen esa hermosa cualidad. Bueno, había una bebida que solía tomar Zapata, que se llamaba Isabel Dormida, era pulque con un poquito de vino tinto. Yo quería invitarlos a tomar hoy un poquito de Isabel Dormida, pero Lucy me dijo, no lleves esa porquería. Me dijo, ¿cómo se te ocurre llevar pulque? Es muy poco elegante. Entonces, bueno, me convenció y no hay pulque. Además, también aquí en el INER no me dejaban traer pulque. Entonces, bueno, no habrá Isabel Dormida. Gracias, pero pero con muchísimo gusto pues los invitamos a tomar una copita de vino y gracias de nuevo por estar aquí y por acompañarme.